Cuando se viven tiempos difíciles en materia de cambio climático, con eventos muy extremos y que golpean, por supuesto, y desafían particularmente a las empresas eléctricas, fíjense ustedes que hay un informe de una ONG internacional, un centro de estudios que se llama Rocky Mountain Institute, y que elaboró un informe que se llama The Clean Tech Revolution, la revolución de la energía limpia, y que da a conocer justamente que las energías limpias están avanzando a pasos agigantados. Todo esto gracias a la reducción de costos y a la consolidación de proyección y de proyectos que van al alza. El informe lo ratifica. ¿Qué es lo que dice? Que las perspectivas son tan impresionantes que van en concordancia con los objetivos comprometidos por los países en la última COP, la COP28, tendientes a, por un lado, triplicar la capacidad renovable de energías renovables, duplicar las tasas de electrificación y aumentar la eficiencia energética a más del 3% anual. Pero para entender esta revolución que ya está en curso, aunque muchos no lo sepan, y cómo va a favorecer justamente de manera virtuosa el medio ambiente, la economía y particularmente a nuestro país, vamos a hablar con nuestro siguiente entrevistado. Él es cofundador y managing partner de Manua Consultora, también director de empresas, Daniel Vercelli. Daniel, ¿cómo estás tú? Gracias por estar con nosotros esta tarde en Sin Pretexto. Hola Mirna, buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias por tenerme hoy día conversando sobre esto. Ya, pues, hablemos de este informe. Tratemos de entender primero qué hablamos cuando hablamos de las clean techs, para entender bien y empezar ahí a conversar sobre el alcance que tiene este documento. Perfecto. Cuando hablamos de clean tech, estamos hablando de aquellas tecnologías que nos permiten generar y usar energía de manera más limpia. Por el contrario, las tecnologías no limpias en el fondo serían todas las que están relacionadas a hacer uso de, por ejemplo, combustibles fósiles para generar energía, ¿sí? Entonces, en Clean Tech Correcto. estamos hablando de generación solar, de generación por viento, eólica, de usos también y aplicaciones, por ejemplo, electromovilidad, cómo descarbonizar también y las tecnologías necesarias para descarbonizar el transporte más allá de lo urbano, supongamos marítimo, etcétera. Entonces, tecnologías limpias es todo ese conjunto de tecnologías, valga la redundancia, que nos permiten generar y usar energías de manera limpia y sin emisiones de gases de efecto invernadero al medio ambiente. Perfecto, Daniel. Nosotros sabemos que somos bastante líderes en Chile de las tecnologías limpias, en la generación de energía limpia, eólica, la energía solar, por nombrar un par solamente, pero tenemos un problema, que eso no se está reflejando en las cuentas que pagamos finalmente de la luz, por un montón de razones. Y eso hace que las personas lo vean claro como algo que está aquí, pero que en realidad no les afecta su vida cotidiana. ¿Qué pasa ahí? Bueno, hay un entramado de razones, ¿no? Que tienen que ver con todo tipo de cosas. De partida, con algunos contratos de largo plazo sobre generación eléctrica y distribución, etcétera. Estamos regidos por condiciones de un mercado regulado que tiene ciertos plazos, ciertos parámetros de contrato que exceden el año actual, digamos, ¿no? O sea, piensen que los contratos los instrumentos regulatorios con los cuales se fijan los parámetros para servicios que están regulados, tienen horizontes de tiempo a veces de 20, 30 años, 10 años, son periodos largos, ¿sí? Entonces, no necesariamente lo que está ocurriendo en el momento actual es directamente implementable y ejecutable en todos los mercados en el momento actual, ¿sí? Entonces ahí hay un punto. Después hay otro punto de toda la energía que se produce, cuánto somos capaces de transmitir, de distribuir y usar en distintas partes de Chile. En el norte tenemos una creciente fuente de generación solar, por ejemplo, con muchos proyectos ocurriendo y desarrollándose allá, pero no necesariamente tenemos ni todos los mecanismos, ni todos los incentivos, ni toda la infraestructura para que toda esa energía llegue hasta los centros de consumo urbano que están en la zona central. Entonces ahí hay otro desafío.
Pero lo que no cabe ninguna duda son dos aspectos muy centrales. Uno, Dale. necesitamos, y el futuro va a ser, más nos vale, en base a generación de energía limpia principalmente, la necesitamos y va a ser así. Y en segundo lugar, el segundo punto central es que esa energía en algún minuto efectivamente se va a notar en la cuenta. Pensemos que a los que yo estudié ingeniería comercial, cuando uno estudia economía, te dicen que el precio de equilibrio de algo es cuando se iguala, el precio es donde se iguala el ingreso marginal con el costo marginal. El costo marginal de un kilowatt solar es eventualmente cero. La energía solar, la energía del viento, está disponible, comillas, y viene entre comillas, de manera gratuita y ad eternum, ¿sí? Otra cosa es que durante la noche no esté, climáticamente, si está nublado hay alguna dificultad, etcétera. Pero conceptualmente, la naturaleza nos provee de fuentes de energía de muy bajo costo y para siempre, digamos, ¿no? Eso en algún minuto se va a ir reflejando en las cuentas también, en la medida que seamos capaces de adaptar esa tecnología, pero también adaptar los marcos regulatorios y la infraestructura que necesitamos para poder usarla. Muy importante lo que tú estás diciendo. Volvamos entonces a este informe de Clean Tech Revolution, la revolución de la energía limpia, porque dice varias cosas. Mira, dice que los pics de consumo en basados en energías o combustibles fósiles, por ejemplo, en el caso de China, la demanda de carbón alcanzó su punto máximo en 2013 y dice que respecto de India se espera que el carbón toque su punto máximo en esta década. Pero además dice que el consumo de petróleo en los países de la OCDE está en descenso desde 2005. Muy buenas noticias. Ahora, ¿cómo aplicamos hacia lo que tú estás señalando, ¿no es cierto? Es decir, ¿cómo se produce, cómo se está produciendo, y respecto a lo que dice el informe, esa inevitable, como señalas tú, transición hacia las energías limpias? Sí, mira, pensemos déjame tocar dos ángulos para esa respuesta. Uno, el ángulo, si quieres, de político, no político de partidista, ¿no? Sino el ángulo de las decisiones políticas que van tomando los estados, por ejemplo, a través del proceso detrás de las COP de cambio climático, ¿sí? Si uno mira ese proceso, miremos no solamente la última COP. La última COP, como mencionaste tú al inicio, los países se comprometieron a un par de cosas bien interesantes. Una es a triplicar la capacidad de producción de energías renovables de aquí al 2030 y duplicar la eficiencia energética. Eso, como decisión política, lo que hace es contribuir a la aceleración del desarrollo de incentivos para que se produzcan este tipo de cosas y pone una señal al mundo privado de para dónde va a ir la micro, y si usted quiere hacer buenos negocios, mire en lo que vamos a estar fomentando nosotros a nivel de políticas públicas y ese tipo de cosas. Entonces, el lado político viene acelerando, y de hecho, si uno traquea dos COP hacia atrás, es muy interesante lo que pasó en la última, porque en la COP 26 en Glasgow, que fue el 2021, la gran discusión a nivel global era si los países acordaban o no introducir en el texto de la declaración de Glasgow el phase out, o sea, el eliminar el carbón. Y ahí la piedra de tope fue uno de los países que nombraste recién, fue India, ¿sí? Y China también estaba medio complicado con esa declaración. 2 años después, COP 28 en Dubái, que es la que pasó recién, el texto ya era phase out o no los fossil fuels, los combustibles fósiles, que son mucho más allá del carbono. Es el carbón, pero también el petróleo, también el gas, etc. En 2 años se movió la discusión a un espectro mucho más amplio, y eso también desde el punto de vista de política pública hacia adelante es interesante. Salgamos del lado estatal, vayámonos a lo privado, a lo económico. Los costos de generación solar en la última década han caído en un 80%. Yo me pregunto, ¿qué otra cosa en un ambiente, en un mundo en que las cuentas son todas más caras, inflación en el mundo, etcétera, qué otros bienes han estado cayendo a esa velocidad de este 80% en una década, como aquellos costos que están relacionados con la generación fotovoltaica, en este caso, la generación solar, ¿no? Entonces, lo que está pasando en el mercado es que está habiendo una rápida
aceleración de la tecnología, cada vez hay más demanda también por esto, y más demanda significa que hay más gente que está interesada en producir este tipo de cosas, y por lo tanto los precios están cayendo porque se están alcanzando mayores economías de escala. Entonces, desde lo político, política pública, y desde lo económico, lo que estamos viendo es una tendencia inevitable hacia la adopción acelerada de clean tech, en este caso para la generación de electricidad. No, súper importante. Estamos conversando a esta hora con Daniel Bertelli, él es cofundador y managing partner de Manua Consultora, director además de empresa. Daniel, otro de los elementos que señala este informe es que el sector privado tiene una oportunidad, se señala, sin precedentes para liderar esta revolución tecnológica. Inversiones, el mundo financiero también tiene mucho que decir, porque acá no es solo trabajemos para un mundo más limpio y más posible y sustentable, sino que esto también tiene retornos económicos. ¿Tú dirías que el sector privado lo está entendiendo de esa manera en el mundo y sobre todo en Chile? Sí, sí, yo diría que cada vez más se está entendiendo tanto en el mundo como en Chile. Eh, nosotros, yo tengo la suerte desde Manuya de trabajar con varias instituciones financieras en la región, y ha sido bien notable en los últimos años cómo se está acelerando el trabajo de muchas de esas instituciones para empezar a medir, por ejemplo, y para poner un ejemplo bien concreto, porque una cosa es lo que uno puede declarar y otra cosa es lo que uno puede hacer. ¿Cierto? En el ámbito de las declaraciones, yo todos los domingos digo que voy a volver al gimnasio y no voy nunca. En el ámbito de las acciones hay cosas que sí hago. Lo mismo Tal cual. pasa con las empresas y el sector privado. Vámonos al mundo de las acciones. Vamos. Nosotros vemos cada vez más instituciones financieras que están preocupadas, por ejemplo, de primero entender, segundo medir y tercero reducir lo que se llaman sus emisiones financiadas. ¿Qué significa la emisión financiada? Supongamos que tú eres un banco y yo soy alguien que va a pedirte un préstamo, un crédito para un proyecto, ¿sí? Si yo ese proyecto es para poner, por ejemplo, una caldera a petróleo, las emisiones de esa caldera, tú como banco las empiezas a considerar como que son emisiones que tú financiaste. Por lo tanto, tú de alguna forma otorgaste los recursos, facilitaste los recursos para ese proyecto que tiene un nivel de emisiones importante porque es una caldera a petróleo, supongamos. Y Correcto. tú como banco empiezas a decir, chuta, ¿sabes qué? Que todas esas tecnologías tienen, uno, más riesgo de largo plazo, porque no hay ni una duda que, por todo lo que hemos hablado antes, por la política pública, etcétera, no hay duda de que van a estar cada vez más reguladas, van a tener cada vez más restricciones, etcétera. Entonces, tiene más riesgo, por un lado. Y por otro lado, yo como banco me pregunto también, tú como banco, perdón en el ejemplo, te preguntas, oye, y yo quiero seguir financiando cosas que contribuyen al problema en este ámbito, porque tienen otras cosas Claro. positivas, pero en este ámbito, que contribuyen al problema, o quiero mover mi cartera hacia aquellas cosas que contribuyen a la solución. Entonces, los bancos están empezando a medir sus emisiones financiadas y empezando a diseñar estrategias de reducción de esas emisiones financiadas. ¿Qué va a significar eso? Que en la larga, para hacerlo bien simple para la gente, van a estar prestando o más plata o en mejores condiciones, plata para proyectos limpios versus plata para proyectos que tengan una alta tasa de emisiones o alta intensidad de emisiones de CO2. Y cuando el mundo financiero se pone en esta página porque uno entendió que es mejor negocio, porque hay menos riesgo, y Claro. empieza a ejecutar esta mirada, bueno, la plata empieza a moverse hacia cierto lugar y por plata baila el monito, como dice el dicho, ¿no? Entonces, eso acelera todas las transiciones en los demás sectores que necesitan financiamiento. Absolutamente, además el mundo va para allá, si eso es definitivo. Pero mira, quiero preguntarte también otro aspecto que se destaca, que es la electromovilidad, ¿no es así? Tenemos a Sí. China impulsando fuertemente la electromovilidad, las oportunidades que también se presentan para nuestro país con el litio, la venta, se ha señalado, de aquí al 2030 se multiplicará por 10 la venta de vehículos eléctricos, entonces uno tendería a pensar que obviamente van a empezar a bajar y van a ser más accesibles de lo que naturalmente son hoy día. Hablemos de eso también. Sí. Bueno, este tema a mí me encanta. Yo
tengo un auto eléctrico, ¿sí? Tengo la suerte de poder tener un auto eléctrico, ¿sí? Yo reconozco que Claro. los costos de adquisición son Sí, es todavía súper caro. importantes, decrecientes, Sí, pero importantes. Sí, son caros de adquirir, pero fíjate que al final uno con lo que se ahorra en un montón de cosas se termina pagando. Así que ya estamos en el momento de desarrollo de ese segmento de auto, donde el costo total de tener un auto, mantención, combustible, energía, lo que sea, ya se está igualando o incluso yéndose por debajo del costo total de un auto tradicional. Pero para tomar China, China, fíjate que ya. este mes, perdón, en julio, por primera vez en China se vendieron más autos o eléctricos o enchufables híbridos que autos con motor de combustión convencional en el mercado interno en China, que es gigante, ¿no? Como todas las cosas en China. Y lo que está haciendo China por la aceleración de la electromovilidad es realmente le va a mover la aguja al mundo. O sea, tenemos marcas chinas hoy día que son las que más se venden más que las marcas norteamericanas, la más conocida en electromovilidad, por ejemplo, en autos eléctricos. Y lo que ellos están haciendo, porque, a ver, los chinos ya entendieron que esto es mejor negocio. Sí, los chinos no es que sean caritativos tampoco, digamos, ¿no? Los chinos lo que sí tienen son miradas más largas a veces sobre algunos fenómenos y ellos ya entendieron y están electrificando todo lo que se pueda, incluyendo los autos. ¿Sí? El desarrollo que esa industria va a tener en el tiempo con los precios de las baterías descendiendo bruscamente en los últimos 10 años también, tanto como lo de los paneles solares. Y la adopción de tecnología en general en el proceso de fabricación y de fin de vida de los componentes de un auto eléctrico van a hacer que esto se siga acelerando de manera importante. En Chile tenemos una meta y una ley que va a hacer que después del 2035 no se puedan vender autos nuevos con motores a combustión, por ejemplo. Entonces en Chile también vamos a tener, vamos a ver esta aceleración que va a ir de la mano con la caída de los precios. Piensa que hay marcas que ya tienen como compromiso público al año 2025 eh, tener paridad de precio entre sus modelos con motores a combustión y sus modelos eléctricos. Eso es a la vuelta de la esquina, el 2025. Entonces, la electromovilidad, sin duda, es una de las cosas que tiene que acelerarse, ojalá, por los impactos que eso puede tener en términos de mitigación, o sea, de reducción de emisiones relacionadas a la crisis Claro. climática, y los precios van a ir acompañando eso de manera creciente. Y Sí, yo como usuario, 2035, no puedo porque, ser más perdona, fanático de la electromovilidad. totalmente, el que dijiste al final 2025, 2035, para dejarlo súper claro. ¿Cierto? No, la ley, 2035. la ley, sí, es que dije las dos, porque la ley, puse dos hitos. En Chile va a Ya, a ser ver. 2035 la ley, y en 2025 ya hay una marca a nivel global que anunció que va a tener parity price, el mismo precio entre los modelos con motor a combustión y entre los Buenísimo. modelos eléctricos. Ahora, más Ya, marcas van a seguir voy a con el anotar. mismo recorrido, digamos, ¿no? Eso es indudable. Y en Chile cada vez tenemos más oferta y esa oferta está siendo a precios también cada vez más accesibles. Te entiendo. Gracias por De que esa falta, aclaración. Total, pero de todas maneras vamos bien encaminados. Daniel, una sola duda respecto a este punto que mucha gente se lo pregunta, porque dicen que, claro, al final lo que tú te ahorras, por supuesto, en benzina, va pagando el auto. El problema es que después de 10, 15 años tienes que cambiar las baterías del vehículo y eso parece que es casi el 40% del valor del auto. ¿Eso podrá cambiar? sí, eso, a ver, uno está cambiando y dos no están así y tres hay otra No es así. alternativa, ¿no? Este, Ya, ya, mira, yo puedo decir la marca del auto que tengo, ¿no? Porque ahí me he metido pero más a por estudiarlo. supuesto. Pero ¿Sí? obvio que sí, pues. Ya. Yo tengo un, yo tengo un Hyundai. Yo ya he tenido dos autos Hyundai eléctricos, ¿sí? Dos modelos distintos. Ya, Y antes de eso tuve un híbrido enchufable y qué sé yo. Cuando uno mira qué pasa con las baterías, si uno hace buen manejo de la batería y buen uso de la batería, las baterías de litio pueden durar hasta 20 ya. años sin degradarse más allá de un 20%. ¿Qué significa eso? Que las baterías de litio bien manejadas a los 20 años todavía pueden llegar a cargar el 80% de su carga inicial. Buenísimo. Entonces,
eso de claro. cuánto duran las baterías, chuta, parece que duran bastante más de lo que pensamos Mira, que pueden durar. En segundo lugar, los costos de las baterías en algún minuto eran efectivamente 40% o más del costo de un auto, pero hoy día ya van en claro. 30 y van a seguir bajando. ¿Sí? Entonces, Mira, cuando el auto que tengo yo, ponte tú, haya que cambiarle la batería, si es que en algún minuto hay que cambiársela en 5 7 8 años más, los precios de las baterías ujú, van a ser significativamente más bajos de lo que son hoy día. Entonces yo la verdad ni me preocupo de esa cuestión porque yo sé que el Daniel de 8 años más la va a tener harto más fácil que por cómo están comportándose esos precios. Y lo tercero es que técnicamente hoy día las baterías, uno, son reciclables en un mm, altísimo porcentaje, pero dos, incluso antes de reciclarlas, son reutilizables, porque piensa una batería que tiene 80% todavía de su capacidad de carga original, esa batería perfectamente puede ser parte de un sistema de almacenamiento de energía casero para almacenar energía que uno ya sea inyecta desde un panel solar en la casa o conectado a un enchufe. ¿Para qué? Para tener batería con carga cuando hayan periodos de eventos climáticos extremos como justamente el periodo y los días que estamos pasando esta semana en nuestro país. Entonces, las claro, baterías van a Daniel, seguir teniendo un uso. claro. Perdona. Sí, solamente déjame agregar un punto acá, Daniel Bercelli, porque más allá de la tecnología, o sea, de la electromovilidad, el gran tema para las energías renovables o las energías limpias es justamente el almacenamiento. Este informe también habla de aquello, cómo se han ido mejorando las tecnologías para poder garantizar mejores formas de almacenamiento. ¿Me puedes hablar un poco de aquello también? Sí, por supuesto. A ver, uno de los desafíos para impulsar más las energías limpias es justamente cómo almacenamos, por ejemplo, para hacerlo fácil, la energía que se produce cuando está brillando el sol, cómo la almacenamos para cuando está oscuro, o cuando está soplando el viento para cuando no hay viento, ¿cierto? Y en ese sentido, las baterías juegan un rol súper crucial, ¿no? Para almacenar toda esa energía que necesitamos para cuando no se puede producir. Lo, la forma de almacenar energía, una de las formas de almacenar energía, es las baterías de iones de litio y algunas otras tecnologías emergentes que están siendo desarrolladas con otro tipo de materiales y de minerales y qué sé yo. Entonces, las baterías van a ser clave para, y la expansión de uso de baterías va a ser clave para que podamos descarbonizar la materia energética. Las baterías de los autos, yo te digo, caso personal, a mí por suerte no se Ya, me cortó la luz. Y yo tengo ya. un generador chiquitito que lo presté a alguien que estaba con problemas y me quedé con el auto como batería de respaldo en caso de que fallara algo. Porque el auto al final es una tremenda batería con 4 ruedas que por la capacidad que tiene el auto y lo que uno consume más o menos, y ahí tenía para 5 o 6 días de energía eh, Qué sin problema. excelente, ¿No? Entonces, claramente. Claro. esa batería, cuando esté al 80%, si me toca cambiarla a mí y qué sé yo, lo que voy a hacer es meterla en la casa de alguna forma para tener un banco de batería que me permita pasar periodos como estos o acumular energía desde paneles fotovoltaicos. Entonces, el, la electromovilidad tiene ese efecto lateral de que está generando Correcto. una gran cantidad de baterías que en un tiempo más, está bien, no las vamos a usar en autos, pero van a seguir siendo muy útiles para otro tipo de cosas y van a tener, por lo tanto, un valor, que ese valor hay que descontarlo después de cuánto cuesta reemplazar una batería, ¿no? Porque al final a uno le va a costar el neto, entre cuánto puede vender esa batería y cuánto necesita para comprar una batería nueva. Y todo Daniel, eso solamente va sí, a ir haciéndose cada día más barato y fácil de implementar. correcto. Y para cerrar entonces el futuro, porque a veces uno tiende a pensar que, claro, que el futuro está difícil, ¿no? Porque la temperatura del planeta sigue aumentando, porque seguimos viendo estos eventos extremos, ¿no? Pero hay una esperanza que está puesta aquí. Y en ese Sí. sentido, bueno, la pregunta puede estar de más, pero te la hago de todas maneras. ¿Eres optimista respecto del futuro? Yo intento definirme como un optimista en acción. No, no basta con ser optimista nomás, hay que actuar también. Y sí, respecto creo que eh, todavía está abierta la ventana para que de tiempo
para que hagamos las transformaciones que necesitamos hacer. Esa ventana es cada vez más corta. Y, sí, se está cerrando, sí, pero todavía hay una ventana. Se están desarrollando tecnologías como las cleantech que nos van a ayudar de manera importante. Se están incrementando los flujos financieros para permitir que esas tecnologías se desplieguen. Y en términos de nuestro país, yo creo que la crisis climática es una tremenda oportunidad también. El mundo va a necesitar electrificarse y va a necesitar energías que pueda almacenar y va a necesitar energías limpias. Y para esas cosas nosotros tenemos cobre. Piensen que una turbina de un aerogenerador requiere 24 kilómetros de cable de cobre. Tenemos cobre necesario para transmitir la electricidad. Tenemos litio, que es lo necesario para almacenar la energía. Y tenemos la capacidad enorme de generar energía renovable y tenemos la capacidad, gracias a esa energía renovable, de contribuir vía hidrógeno verde a combustibles que sean una solución también hacia la crisis climática. Tenemos 4 ACE, que son cosas que el mundo necesita con desesperación, va a necesitar cada día más, y nosotros, si hacemos las cosas bien en Chile de manera sostenible, pero rápida, tenemos una tremenda oportunidad de dar un salto hacia el desarrollo detrás de esto. Bien, pues Daniel Vercelli, cofundador y managing partner de Manua. Parece que lo dije mal. A ver, dime cómo se dice. Manuya. Ah, Manuya. Y todo el rato diciéndolo al revés. Ya, nada que ver, no importa. Manuya, consultora, director de empresas. Gracias por habernos traído este tremendo tema a nuestro programa aquí en Radio USACH. Muchas gracias a ti, Mirna. Es un gusto, como siempre, conversar contigo. Gracias, igualmente. Un abrazo.